Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? Te habla Fray Alejandro, encontrándome contigo nuevamente en este espacio de espiritualidad, esta vez para hablarte de un aspecto de la vida de Jesús que es fundamental, y que es fundamental sobre todo que lo percibas y lo apliques a tu vida. Jesús es, antes que nada y fundamentalmente, el Salvador, es tu Salvador. Fíjate cómo lo presenta este misterio San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice: Él, se refiere a Jesús, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Esta es la obra del Padre. Nos traslada al reino del Hijo de su amor, Jesús, en quien tenemos, en quien tenés, en quien vos tenés redención, rescate de la cárcel. Significa esto, rescate de todas tus prisiones, tus cárceles, aquellas cárceles en las que el pecado que te fue apartando de Dios te fue metiendo. En Él tenés el perdón de los pecados. Es por esto que la respuesta de Dios a las necesidades del mundo es Jesús. Muchas veces te habrás preguntado o habrás escuchado por ahí que la gente se pregunta ¿por qué guerras? ¿Por qué muerte? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué ese huracán que mató a tanta gente? ¿O aquel terremoto que mató a tanta otra? Dios no tiene una respuesta, Dios está ausente, Dios no está aquí. Y yo te digo hoy que Dios tiene una respuesta. Y la respuesta a esas preguntas es Jesús. Jesús, el Verbo, la palabra eterna del Padre, fue enviado al mundo para salvarnos. Fue enviado al mundo para liberarnos del poder de Satanás, o del mundo que está bajo el poder de Satanás. Y esto lo hizo para que puedas vivir una vida nueva. Para que puedas vivir una vida nueva ahora y una vida nueva para siempre. Fíjate, Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvados. A la hermana de Lázaro, cuando Jesús le pregunta si cree que en Él hay vida, que Él es la resurrección, que Él es el Mesías que tenía que venir, le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Te das cuenta? Jesús es aquel que tenía que venir, y que tenía que venir para rescatarte, que tenía que venir para salvarte. El Mesías, el Hijo de Dios, aquel que tenía que venir, para que yo, rescatado por este Mesías,
pueda verdaderamente vivir como hijo de Dios, como hija de Dios, experimentar que soy su hijo amado, que tengo un Padre que me ama, y por lo tanto no caminar en el mundo como un huérfano. Jesús vino al mundo para liberarnos. Jesús vino al mundo para salvarnos, para salvarte, para liberarte. Pero resulta que para poder ser salvado, para poder ser libre, necesitas descubrir la ceguera que tenés. Necesitas descubrir la pobreza en la que vivís. Necesitas que el Espíritu Santo te revele tus esclavitudes. Porque ¿sabés lo que sucede para el que vivió siempre en la esclavitud? Cree que las cosas siempre fueron así y tienen que ser así, que eso es lo normal. De modo tal que si naciste esclavo de algunos vicios o pecados en un ambiente en el que eso se consideraba normal, es probable que ni siquiera te des cuenta de que podés salir de ahí. Sentís una insatisfacción en tu interior, pero no sos capaz de pedirle al Señor: Señor, liberame, Señor, sacame, Señor, arrancame de esta muerte en la que me encuentro. Es por esto que le tenés que pedir al Espíritu Santo revelación de tus muertes, de tus pecados, de tus esclavitudes, para poder entonces suplicar y decir: Señor, arrancame de la muerte, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Estirar la mano como Pedro cuando empezó a hundirse en el lago, después de haber caminado sobre las aguas, mientras tenía los ojos fijos en Jesús. Cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar las olas, empezó a poner su atención en el viento. En definitiva, empezó a poner su mirada y su atención en los problemas y en las tempestades, y no en Jesús que lo podía salvar. Ahí Pedro empezó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, Pedro estiró su mano, le dijo: Maestro, me hundo, Señor, me hundo. Quizás este pueda haber sido tu grito en algún momento, o si no lo fuese, lo podés hacer: Señor, me hundo. Y es allí donde Jesús estiró su mano para que Él la tomara y pudiera salir de ese mar en el que se estaba ahogando. Es por esto que tu salvación empieza cuando le pedís a Jesús que te salve, cuando le pedís a Jesús que te libere, porque Él vino a salvar todo lo que estaba perdido. Relata San Lucas en su Evangelio, en el capítulo 4, 16-21. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año de gracia del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente, y él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy, esta escritura, este Jesús que ha venido a salvar, está delante de ti y te está ofreciendo su salvación, porque Él ha venido para esto, para anunciar esta buena noticia a los pobres, a los débiles, para traerte una salvación. ¿Sabés que Jesús nos da esta salvación gratuitamente? No porque hayas hecho nada nuevo. No se compra la salvación,
solo puede recibirse, y Él lo hace porque te ama. Él ha decidido salvar a todos los hombres. Los destinatarios de esta salvación no son los justos, son los pecadores. No son los sanos, son los enfermos. No son los ricos, son los pobres. La salvación de Jesús es gratis y es para todos. Reconoce ante Él tu necesidad de salvación y rogale que te salve. Contempla todo el amor que el Señor te tiene. Pensá en esto, escuchando este tema de Marcela Gándara, Supe que me amabas. Desde el principio, cuando te necesité, y desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, no entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón.
¿De qué te tiene que salvar el Señor? ¿De qué podés ser salvado por Él? Escuchá lo que dice San Pablo en la carta que le escribe a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y de placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Por medio del agua del bautismo, nos ha dado una vida nueva, y por medio de nuestro Salvador Jesucristo, nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, para que, liberados de la culpa por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. Fíjate, Él es el que te libera de la culpa por su bondad y te entrega su Espíritu para que puedas vivir esta vida nueva, para que puedas vivir en santidad. Solo en Jesús podés obtener una salvación plena y definitiva. En tu necesidad, tal vez hayas buscado salvación en adivinos, o en el horóscopo, o en el dinero, o en la mentira, en ideologías, en relaciones de las que esperabas una tabla de salvación y en realidad te fueron hundiendo. Muchas veces esta búsqueda de salvación no fue más que buscar un consuelo para tu propio dolor. Y sin embargo no te pudiste liberar del mal. Tal vez en algunas ocasiones incluso hayas empeorado. Jesús en este momento te ofrece una salvación definitiva, una salvación integral. Esta salvación en ocasiones no es compatible con otras pseudo salvaciones. Por eso es importante que en este momento te comprometas a abandonar las salvaciones falsas. Pedile al Señor que sea Él tu único Salvador. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra despreciada por ustedes, los constructores, que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvados. Jesús te salva de la enfermedad, pero para recibir la salud que Jesús tiene para ti, tenés que acercarte a Él, acercarte como esa mujer que sufría de hemorragias durante tantos años y se acercó con fe a tocar el borde del manto de Jesús y fue curada. Él es un Dios de misericordia, un Dios que está deseando hacerte el bien. Acércate a Él,
acércate y suplicale que te salve. En este mismo momento cerrá tus ojos y decile que querés que sea tu Salvador. Tu enfermedad es importante para Él. No temas acercarte a Él. Recibí la salud que Él te tiene reservada. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 42-48. Fíjate lo que relata. Mientras Jesús iba, se sentía oprimido por una multitud. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con hemorragias. Había gastado en médicos cuanto tenía, pero ninguno la había podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su túnica, y en el acto se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo hecho, Pedro dijo: Maestro, la gente te aprieta por todas partes y te empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: Alguien me ha tocado, porque he notado que de mí ha salido poder para sanar. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó adelante de todos por qué razón le había tocado y cómo había sido salvada en el acto. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete en paz. Por tu fe has sido sanada. Creyó que aquel que pasaba, creyó que tenía poder para sanarla, y bastó que lo tocara, que se acercara a él, sin decir nada quizás. El gesto era suficiente. Y sin embargo, tenemos necesidad de algo más. Las ideas humanas y la fuerza humana no bastan. Tenemos necesidad de la sabiduría y de la fuerza de Dios. Nos encontramos ante una fuerza y un poder que supera la fuerza humana. Detrás de los males del mundo está la inteligencia maligna, un reino de espíritus malignos, algo que es superior a nosotros. Necesitamos oír eso que dice San Pablo en la carta a los Efesios 6:12, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra fuerzas malignas espirituales del espacio, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. ¿Te das cuenta? Hay un reino espiritual maligno que lucha para pervertirte, para atraparte, del que te tenés que liberar por la fe en Jesús, poniendo tu confianza totalmente en Él. Jesús ha venido justamente para que tengas vida en abundancia. Y es con su resurrección que Él deshizo el poder de las tinieblas. Y vos podés liberarte de todas tus ataduras si estás dispuesto a abandonar el hombre viejo y te abrís a la acción salvadora de Jesús. Fíjate lo que dice San Pablo en la carta a Tito 3:7. Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, Él nos salvó, no porque hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros.
por medio del agua del bautismo nos ha dado una vida nueva, y por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, para que, liberados de la culpa, recibamos la vida eterna que esperamos. Te invito a que pongas tu esperanza totalmente en Jesús, escuchando este tema y orándolo, de Tommy Combs, Mi Esperanza. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final.